La casa explotó. Literalmente explotó. Lo que acabas de ver no tiene vuelta atrás. Un video íntimo del Divo se filtró en vivo frente a las cámaras del reality y ahora todo el mundo está pidiendo su cabeza. Esto no fue un malentendido, no fue un accidente menor, no fue algo que se pueda barrer debajo de la alfombra. Esto cambió todo. La casa está dividida, las alianzas están rotas y la pregunta que todos se hacen es si el Divo va a sobrevivir a esto o si este es el final de su juego. Porque no estamos hablando de un simple error. Estamos hablando de un escándalo que sacudió los cimientos de la convivencia. Estamos hablando de contenido íntimo que nunca debió salir al aire, que nunca debió estar cerca de las cámaras y que ahora tiene a medio elenco exigiendo su expulsión inmediata. Fabio Agostini no se guardó nada, Stefano Piccioni tampoco. Los dos están furiosos, dicen que esto cruzó una línea que no se puede cruzar, que las reglas son las reglas y que si no hay consecuencias entonces nada tiene sentido. Y no están solos. Hay un grupo entero que quiere ver a El Divo fuera de la casa hoy mismo. Pero del otro lado están los que dicen que esto fue involuntario, que fue un descuido técnico, que todos merecen una segunda oportunidad. Kaeli y Laura González están defendiendo a El Divo con todo, diciendo que no es justo destruir a alguien por un error, que la situación se está exagerando, que hay que tener compasión, y ahí es donde la cosa se pone delicada. Porque esto ya no es solo sobre el Divo, esto es sobre quién tiene el poder en la casa, sobre quién decide qué es aceptable y qué no, sobre quién va a ganar esta batalla moral que está partiendo al grupo en dos. Y lo peor de todo es que la producción no ha dicho nada, absolutamente nada, ni una palabra sobre si va a haber expulsión, ni una palabra sobre si esto fue realmente un accidente o si alguien lo provocó, porque esa es la otra teoría que está corriendo como pólvora por la casa. Hay gente que cree que esto no fue casualidad, hay gente que cree que alguien filtró ese video a propósito, que alguien quería destruir a El Divo, que alguien vio la oportunidad perfecta para sacarlo del juego sin ensuciarse las manos. Y si eso es verdad, entonces estamos frente a una jugada mucho más sucia de lo que nadie imaginó. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, para entender por qué esto es tan grave y por qué la casa está al borde del colapso, hay que ver cómo estaba el tablero antes de que todo explotara. Porque el Divo no era un participante cualquiera. El Divo tenía aliados, tenía enemigos, tenía una estrategia. Y ahora todo eso está en el aire. Ahora todo eso puede venirse abajo en cuestión de horas. La casa estaba relativamente tranquila antes del escándalo. Había tensiones, claro, siempre las hay, pero nada comparado con lo que vino después. El Divo se movía entre varios grupos, jugaba sus cartas con cuidado, trataba de no hacer olas demasiado grandes, tenía buena relación con Kaeli, con Laura González, con algunos otros, no era el más querido, pero tampoco era el más odiado. Estaba en una zona segura, o eso parecía. Del otro lado estaban los que nunca lo tragaron. Fabio Agostini siempre lo vio con desconfianza, Stefano Piccioni también. Para ellos, el Divo era alguien que jugaba sucio, alguien que no se podía confiar, alguien que tarde o temprano iba a meter la pata. Y ahora sienten que tenían razón, ahora sienten que esto es la prueba de que el Divo nunca debió estar ahí. Y luego están los que estaban en el medio, Yoridan Martínez, Kenzo Nudo, gente que no se metía en dramas, que trataba de mantenerse neutral, que solo quería jugar su juego sin complicaciones, pero ahora no pueden quedarse callados. Ahora tienen que elegir un lado, porque esto es demasiado grande para ignorarlo. Esto es demasiado grande para hacerse los desentendidos. Entonces llegó el momento. La transmisión en vivo estaba corriendo normal, todo parecía rutinario, las cámaras estaban captando la vida cotidiana de la casa. Y de repente, sin aviso, sin explicación, apareció el video. Un video íntimo de El Divo, en pantalla, en vivo, frente a todos. El silencio fue instantáneo. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué decir. Y luego vino el caos, gritos, acusaciones, confusión total. Algunos corrieron a buscar a El Divo, otros se quedaron paralizados, otros empezaron a exigir respuestas. La producción cortó la transmisión de inmediato, pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho, el video ya había salido al aire, la gente ya lo había visto, y ahí fue cuando empezó la guerra. Fabio Agostini fue el primero en explotar, no esperó ni 5 minutos. Fue directo a buscar a El Divo y le dejó claro que esto no iba a quedar así, que esto era inaceptable, que las reglas del reality existen por algo y que si la producción no actuaba, entonces él iba a hacer todo lo posible para que El Divo saliera de la casa. Stefano Piccioni se sumó de inmediato. Los dos estaban furiosos, indignados, sintiendo que esto era una falta de respeto no solo a ellos, sino a todo el programa, y no estaban dispuestos a dejarlo pasar. Del otro lado, Kaeli y Laura González salieron a defender a El Divo con todo. Dijeron que esto fue un accidente, que nadie tiene derecho a destruir a una persona por un error, que todos han cometido errores en la casa y que esto no debería ser diferente. Pero ahí es donde la cosa se complicó, porque Fabio y Stefano no estaban comprando esa historia. Para ellos esto no fue un accidente. Para ellos esto fue negligencia, fue irresponsabilidad, fue cruzar una línea que no se puede cruzar.
Y fue ahí cuando empezó a circular la otra teoría, la teoría de que alguien filtró ese video a propósito, porque la pregunta que nadie podía responder era cómo ese contenido llegó a las cámaras del reality, cómo algo tan privado terminó en una transmisión en vivo. Y si fue intencional, entonces alguien en la casa está jugando mucho más sucio de lo que nadie imaginaba. Alguien vio la oportunidad perfecta para destruir a El Divo sin ensuciarse las manos, para sacarlo del juego usando sus propios errores en su contra. Y eso cambia todo, porque si hay un saboteador, si hay alguien que está moviendo los hilos desde las sombras, entonces esto no es solo sobre El Divo, esto es sobre quién más está en peligro, esto es sobre quién puede ser el siguiente, esto es sobre una estrategia mucho más grande que nadie vio venir. Yoridan Martínez y Kenzo Nudo, que hasta ese momento se habían mantenido al margen, ahora están en una posición imposible. Tienen que elegir un lado. Tienen que decidir si creen que el Divo merece una segunda oportunidad o si creen que esto es imperdonable. Y cualquier decisión que tomen va a tener consecuencias, porque la casa está tan dividida que no hay espacio para los neutrales. O estás con el Divo o estás en su contra. No hay punto medio. Y mientras todo esto pasa, el Divo está atrapado en el peor momento de su vida. Está humillado públicamente, está enfrentando la posibilidad de expulsión, está viendo cómo sus aliados pelean por él mientras sus enemigos piden su cabeza. Y encima de todo eso está la sospecha de que alguien lo traicionó, de que alguien planeó todo esto para destruirlo, pero no sabe quién. No tiene pruebas, solo tiene sospechas y una casa llena de gente que ahora lo mira diferente. La producción sigue en silencio, y ese silencio es lo más aterrador de todo, porque mientras no haya una decisión oficial, la tensión sigue creciendo. Mientras no haya consecuencias claras, la casa sigue al borde del colapso. Y mientras no se sepa si esto fue accidente o sabotaje, todos están mirando a todos con desconfianza, porque la verdad es que esto puede terminar de muchas maneras. Puede terminar con el Divo expulsado, humillado, destruido. Puede terminar con el verdadero culpable siendo expuesto y pagando el precio. Puede terminar con la casa completamente fracturada, con alianzas rotas que nunca se van a reparar. O puede terminar con algo mucho peor, con una guerra que apenas está comenzando. Y la pregunta que nadie puede responder es qué va a pasar ahora, si la producción va a actuar con mano dura o si va a dejar que esto se resuelva solo, si el Divo va a sobrevivir a este escándalo o si este es el final de su juego, si alguien va a confesar que filtró el video o si el culpable va a salirse con la suya, si las alianzas que se rompieron se pueden reconstruir o si la casa ya está demasiado dañada para volver a ser lo que era. Porque esto no es solo un escándalo, esto es un punto de quiebre, esto es el momento que va a definir el resto de la temporada, y nadie sabe hacia dónde va a caer la balanza. Lo único que está claro es que nada va a volver a ser igual, que la casa cambió para siempre, y que lo que viene después puede ser aún peor de lo que ya pasó.